El día de hoy vamos a hablar sobre la prevención de caídas. Como bien sabemos, los pacientes están propensos a tener un riesgo de caídas durante su estancia en el hospital, ya que existen diversos factores. Es por ello que lo vamos a detectar mediante la escala de Morse, ya que en esto identificaremos si el paciente es de alto riesgo o de bajo riesgo, y así vamos a reducir el número de caídas en el hospital. Pero, ¿quiénes son los pacientes más propensos a contraer una caída? Los niños menores de 5 años, adultos mayores de 65 años en adelante, personas que no pueden oír, ver, caminar o moverse, o personas desorientadas. El objetivo principal del protocolo de prevención de caídas es reducir el riesgo de caídas de determinados entornos, especialmente en lugares como hospitales, residencias de ancianos, centros de cuidados de personas mayores y otros lugares donde las caídas pueden ser un problema significativo. El protocolo tiene como objetivo proteger la seguridad y bienestar de las personas, especialmente de aquellas que son más susceptibles a caídas como por ejemplo ancianos o personas con discapacidades físicas. Yo les voy a hablar acerca de la definición de las caídas. Las caídas son sucesos involuntarios que hacen perder el equilibrio y dar con el cuerpo en el suelo o en otra superficie firme que lo detenga. Las lesiones causadas por las caídas pueden ser mortales. Las caídas son la segunda causa de muerte por traumatismos involuntarios. Los mayores de 60 años son quienes sufren más caídas mortales. Según la OMS, Organización Mundial de la Salud, define la caída como la consecuencia de cualquier acontecimiento que precipita al individuo al suelo en contra de su voluntad. Las caídas de los pacientes son frecuentes o relativamente en su mayoría en los hospitales del mundo, de modo que su cuantificación es uno de los indicadores que utilizan para medir la calidad de los cuidados a los pacientes en estos institutos o centros de salud. ¿Qué son los factores extrínsecos? Son aquellos ajenos a la persona, como cuáles, como obstáculos en el camino, suelos resbaladizos, escalones, golpes inesperados, baños inadecuados, iluminación, sea excesiva, que es conocida como deslumbramiento, o insuficiente. También hay que tener en cuenta la ropa holgada y el tipo de calzado, pueden ser tacones muy altos. También el estar en contacto en un entorno desconocido. Factores intrínsecos. Los factores intrínsecos se dividen en cuatro. Factores propios del paciente. En este vamos a hablar sobre la edad, mayores de 65 años, la historia previa de caídas, si tiene alguna alteración en el estado de conciencia, en la capacidad de percepción sensorial, también si presenta trastornos mentales, el peso del paciente y si existen barreras comunicativas. Tenemos factores propios de la enfermedad, incluyen enfermedades neurológicas, respiratorias, cardíacas, metabólicas, cardiovasculares, entre otras. También se incluye el dolor agudo y pacientes convalecientes de cirugía o tratamientos quirúrgicos. Los factores derivados del tratamiento terapéutico. Aquí debemos tener en cuenta efectos adversos a la medicación, al administrar antiarrítmicos, antihipertensivos, diuréticos, entre otros. Pacientes con prótesis y también dispositivos que pueden impedir la inmovilización, como por ejemplo las vías periféricas. También tenemos factores derivados de la respuesta del paciente frente a la enfermedad. Algunos pacientes no solicitan ayuda cuando la necesitan, también el afrontamiento al estado de salud y la conducta ante el régimen terapéutico. El perfil del paciente con riesgos de caídas está asociado a los siguientes criterios. Paciente con movilidad limitada, alteraciones de nivel de conciencia mental o cognitivo, necesidades especiales de aseo, antecedentes de caídas, medicación de riesgo y por último están los pacientes menores de 5 años y mayores de 65 años. Yo les voy a hablar acerca de la escala de Morse. Esta es una herramienta rápida y simple que permite evaluar la probabilidad de que un adulto mayor sufra una caída, entre las cuales se valora 6 ítems. Como primer punto tenemos la caída previa, en que si esta persona responde no, que no ha tenido ninguna caída, tiene una puntuación de 0, mientras que si responde sí, tiene una puntuación de 25. Como segundo punto tenemos las comorbilidades.
Estas son las patologías que que presenta el adulto mayor, como puede si la persona dice que no presenta ninguna patología, puntúa 0, pero si presenta alguna de estas patologías, puntúa 15, como puede ser estas comorbilidades, diabetes, hipertensión arterial. Como punto 3, tenemos que ayuda para deambular. Si esta persona no necesita de ninguna ayuda para caminar, va a puntuar 0, pero si se necesita de un bastón para caminar, va a puntuar 15. Y para caminar necesita apoyarse de los muebles, va a puntuar como 30. En cuarto punto tenemos lo que es venoclisis. Es decir, que si esta persona tiene o ha tenido un catéter central o un catéter periférico, y si no ha tenido, puntúa 0, y si lo ha tenido, va a puntuar 20. Tenemos como quinto punto la marcha. Si la persona camina normalmente, va a tener una puntuación de 0, pero si esta persona se ve débil o no puede caminar, va a puntuar 10, y si pierde la capacidad total de movilidad, va a puntuar 20. También tenemos como último punto el 6, que es la conciencia y el estado mental. Dice en las cuales reconoce las limitaciones que tiene, va a puntuar 0, y si sobreestima u olvida esas limitaciones, va a puntuar 15. Entre la puntuación total que se hace de esta escala de Morse, es que si es de 0 a 25 va a ser un riesgo bajo y va a necesitar cuidados de enfermería. Y mientras que si va de 25 a 50 va a tener un riesgo medio y va a necesitar implementar un plan de prevención. Pero si es mayor a 50 y es un riesgo alto y ya necesita implementar medidas especiales. Cabe mencionar que la escala de Morse permite obtener información acerca de las caídas que puede presentar un adulto mayor. Gracias. Medidas preventivas. La prevención de caídas en un entorno hospitalario es crucial para garantizar la seguridad y bienestar del paciente. Verificar que la cama esté en posición correcta con respecto al colchón y con el freno puesto por cada paciente. Si el paciente utiliza silla de ruedas, verificar que tenga freno puesto durante las transferencias y tenga cinturones de seguridad. Mantener buena iluminación, tanto diurna como nocturna. Mantener el sitio de trabajo aseado, retirando todo el material que pueda producir caídas. Evitar deambular cuando el piso esté mojado. Respetar a la señalización. Mantener al paciente incorporado en la cama durante unos minutos antes de levantarlo, evitando así sufrir hipotensión ortostática. Educar al paciente y cuidadores sobre las normativas y recomendaciones del hospital. Eliminar alfombras deslizantes o levantadas en sus bordes. Evitar suelos encerados. Procurar que todo se encuentre al alcance de la mano. No desplazarse en caso de sentir mareo, sensación o debilidad o zumbidos. Protocolo estándar del paciente de riesgo bajo de color verde, de riesgo medio de color amarillo. Orientar al paciente y familiar sobre los espacios físicos. Mantener siempre cerradas las ventanas de las habitaciones de los pacientes. Colocar la cama en posición lo más bajo posible y con los frenos puestos. Los barandales laterales de la camilla deben estar levantadas. El uso de calzado y ropa adecuada. El entorno debe estar libre de equipos que fuera de uso. Permanecer en el paciente en compañía de un miembro de equipo o familiar si es necesario. Anotar la valoración de riesgo de caídas en la historia clínica.